Tadej Pogačar ha ganado en Isola 2000 y hoy sí, definitivamente, ha sentenciado el Tour de Francia. Lo vemos en este vídeo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más al canal. Estoy frío. He de reconoceros que me he quedado frío viendo a Tadej Pogačar ganar en Isola 2000. Ya me quedé frío el día de Plateau de Bel, en domingo pasado, y hoy he vuelto a experimentar esta misma sensación cuando el líder del Tour de Francia ha atacado a falta de 9 kilómetros para el final y se ha marchado disparado a por su cuarto triunfo de etapa en esta edición del Tour y a sentenciar definitivamente la carrera. En línea de meta ha acabado endosándoles 1 minuto 45 segundos tanto a Remco Evenepoel como Jonas Vingegaard. Ya tiene 5 minutos de ventaja sobre el danés en la clasificación general y, como digo, ha sentenciado definitivamente este Tour de Francia, salvo que mañana ocurra un cataclismo y dentro de un par de días conseguirá el tercer Tour de su carrera deportiva, que es especialmente importante para él. Primero porque ha perdido las dos últimas ediciones del Tour a manos de Jonas Vingegaard, y sobre todo porque va a conseguir algo absolutamente histórico, increíble, como es ganar el Giro de Italia y el Tour de Francia en la misma temporada. Antes de hablar de todo ello, muy brevemente os voy a pedir, como siempre hago, que os suscribáis al canal, que dejéis un me gusta en el vídeo y que comentéis lo que queráis, que seguro que es mucho después de lo que ha hecho Pogačar durante todas estas jornadas en el Tour de Francia. Bien, ¿por qué digo que me he quedado frío? Pues no digo que me haya quedado frío porque no me guste Pogačar, porque no disfrute de su ciclismo o porque no me crea su rendimiento. No es por eso, no es ninguna de esas razones. Es que, sinceramente, me he quedado frío a raíz del asombro que me produce ver a este chico montar en bicicleta. Yo pensaba que un corredor con las características de Pogačar, capaz de ganar no ya solamente el Tour de Francia o el Giro de Italia de la forma en la que lo ha hecho, ganando además multitud de etapas, sino que ese mismo ciclista tenga la capacidad física de ganar la Lieja-Bastoña-Lieja, de ganar la Strade Bianche, de ganar el Tour de Flandes. Es que Tadej Pogačar ha ganado un Tour de Flandes en 2023. Yo pensaba que era un corredor, que este tipo de ciclistas eran productos del siglo pasado, que eran corredores que por la naturaleza que había adoptado el ciclismo en el siglo XXI era algo impensable, era algo que no se podía producir. Como digo, eran corredores que pertenecían a épocas pasadas. Y no deja de asombrarme el hecho de que esté viendo a un corredor de estas características delante de mis ojos hacer historia carrera tras carrera. Pensaba, honestamente, que jamás vería a un corredor así, y el hecho de verlo todavía me produce una sensación de asombro que no soy capaz de procesar, que me impide hasta disfrutar del ciclismo de Tadej Pogačar, ¿no? Porque esa sensación de asombro que me genera me sobrepasa. Es verdad que para disfrutar de las carreras, aunque aquí hablo evidentemente a título personal, es necesario que haya un componente de emoción. El deporte, cuando no hay emoción por una victoria, porque esa victoria está absolutamente decidida, como ocurre en este Tour de Francia, pierde algo, ¿no? Pierde ese toque quizás de épica, de pelea, de enfrentamiento, que es necesario, no ya solamente en el ciclismo, sino en todo tipo de deportes. Eso no quita la dimensión de lo que está haciendo Pogačar, que insisto, es algo absolutamente histórico, difícilmente calificable. La temporada de Pogačar es una auténtica barbaridad. Ha ganado la Strade Bianche con un ataque a 80 kilómetros de meta. Ganó la Volta a Cataluña, donde consiguió además 4 triunfos de etapa. Después consiguió su segunda Lieja-Bastoña-Lieja, un monumento del ciclismo. Y después fue al Giro de Italia, donde después de ser el líder durante 20 de las 21 etapas, consiguió su primer triunfo en la Corsa Rosa, donde además también se llevó 6 etapas. Y en este Tour de Francia de momento lleva 4. Mañana yo creo que va a llegar la escapada, pero está claro que el domingo, en la cronoescalada o semicronoescalada que el Tour ha planteado para su última jornada entre Mónaco y Niza, va a darlo todo por conseguir el que sería su quinto triunfo parcial en este Tour de Francia. Es verdad que tendrá un rival muy duro en Remco Evenepoel, pero teniendo en cuenta cómo son las características de la crono, con subida y bajada y con pocos kilómetros llanos que están al final de la crono,
Pogačar tiene muchas opciones de llevarse el triunfo de etapa. Como digo, ha sido un año absolutamente caníbal por parte de Pogačar, y precisamente he titulado este vídeo así: Pogačar, el Eddy Merckx del siglo XXI. Eddy Merckx era apodado el caníbal, es de hecho apodado el caníbal, es el caníbal histórico del ciclismo, porque la forma en la que ha tenido Pogačar de correr en este Tour ha sido digna, merecedora de que se le ponga ese sustantivo a su lado, ese nombre, el del caníbal, porque no ha dejado ni las migajas. Y está bien que no lo haya hecho. Es verdad que durante estos días, aunque no me he podido pasar por YouTube para comentarlo y los vídeos los han hecho David y Juan, ha surgido cierta polémica, ¿no?, en torno a las exhibiciones que ha hecho Tadej Pogačar en este Tour de Francia, por si eran irrespetuosas hacia sus rivales. Bueno, yo creo que todo lo contrario. Creo que no hay mayor muestra de respeto en el deporte profesional que dar el máximo, sobre todo en una carrera como el Tour de Francia, ¿no? Habrá que elegir. No sé qué prefieren los aficionados, si los Tours del Sky de Froome, donde estas etapas eran sistemáticamente ganadas por corredores que integraban las escapadas, y donde el pelotón, los ciclistas que estaban peleando por la clasificación general, se limitaban día tras día a ir a ritmo y como mucho arrancar en los últimos 3-2 kilómetros finales para intentar ganar tiempo y al mismo tiempo asegurarse no perder tiempo en línea de meta. Yo desde luego que prefiero 1000 veces más este ciclismo, pero es cierto que a este ciclismo, si le quitas el componente, como digo, de la emoción, pues pierde ese pellizco, ¿no?, esa pizca de azúcar que lo edulcora y que hace que tengas una carrera pues mucho más degustable, ¿no? Por lo menos es como lo veo yo. Sobre todo además porque este ha sido un Tour en el que creo que fue la 12ª etapa, que fue la del macizo central, que fue la que Vingegaard le ganó a Pogačar después de un mano a mano magnífico, parecía, ¿no?, que íbamos a tener pelea en este Tour de Francia, pero al final la lógica ha acabado por imponerse y Vingegaard, que ha llegado al Tour más justo de forma que en temporadas anteriores, pues no ha sido capaz de estar a la altura de Pogačar cuando ha llegado a la alta montaña, ¿no? El fin de semana pasado en los Pirineos ya vimos que Tadej Pogačar tenía un punto de forma excepcional ante el que Vingegaard no podía hacer nada. Y de cara a la temporada que viene, solo cabe esperamos sinceramente, que Jonas Vingegaard que ninguno de los dos, ¿no?, tenga problemas a la hora de preparar el Tour, que ninguno se caiga, que ninguno se lesione, que lo puedan preparar al 100% para que en el Tour de Francia por fin tengamos ese choque definitivo entre ambos, no estando los dos al 100% y no habiendo tenido problemas a la hora de preparar la carrera, porque si no será un aburrimiento, porque realmente es que, insisto, que pueda llegar a ser aburrido o monótono. Creo que es mejor el adjetivo de monótono que el de aburrido, porque al fin y al cabo lo que hoy ha hecho Pogačar, lo que viene haciendo durante estos días, es historia del ciclismo, historia del deporte, historia en mayúsculas del deporte. Y lo digo repetidamente para convencerme de que lo que estoy viendo es real, porque os prometo que me cuesta asimilar el ciclista que tengo delante de mis ojos. Os prometo que me cuesta. De verdad que pensaba que era un corredor que por la forma que tiene el ciclismo de desarrollarse en el siglo XXI era impensable ver, pero bueno, aquí está, ¿no? Aquí está Tadej Pogačar y, como digo, espero que el año que viene Vingegaard sea capaz de alcanzar su mejor nivel y que volvamos a tener pues emoción, ¿no?, en el Tour de Francia, porque si no, pues serán carreras más aburridas y bueno, esto nos gusten unos más o nos gusten otros más. Yo, la verdad que entre Pogačar y Vingegaard no tengo ninguna preferencia, me gustan los dos mucho. Creo que es un argumento evidente, ¿no?, el hecho de que ambos se necesitan el uno a otro, y la prueba de que Vingegaard no está a su máximo nivel en este Tour de Francia es que las fuerzas le dan para estar con Remco Evenepoel y Evenepoel, que siendo cierto que la verdad está haciendo un Tour muy por encima de lo que yo me esperaba, no ya solamente por las dudas que albergaba respecto de la capacidad de Evenepoel de rendir en jornadas como la de hoy, ¿no?, en jornadas de alta montaña en las que durante muchos minutos, horas, los corredores están por encima de los 2000 metros, sino porque Evenepoel venía primero de caerse en la Vuelta Ciclista al País Vasco en el mes de abril, en la misma caída en la que Vingegaard se fue al suelo, y de tener un rendimiento muy pobre en el Dauphiné Libéré hace
poco más de un mes, ¿no? A principios del mes de junio. Ya no es Dauphiné Libéré, es simplemente Dauphiné, que me ha traicionado ahí la memoria. Donde Benepul ganó la contrarreloj de esa carrera, pero luego en la montaña tuvo un nivel paupérrimo. Y la recuperación que ha tenido en estas semanas y el estado de forma en el que ha llegado al Tour realmente me ha sorprendido, pero aún así creo que en la alta montaña Vingegaard ha demostrado en el pasado estar muy por encima de Remco Evenepoel, y esa es la prueba evidente, ¿no?, de que Vingegaard, por mucho que el otro día en la subida a Plató de Bell hiciera unos números magníficos, los mejores de su carrera deportiva, en palabras suyas, creo que le ha faltado un punto de forma en este Tour de Francia que no ha podido tener, ¿no?, pues por la caída que sufrió en abril en la Vuelta al País Vasco, porque hay que recordar que ha llegado a este Tour sin competir, ¿no? Mientras que Pogačar, siendo cierto que ha corrido el Giro de Italia, que eso, en teoría, debe ser algo que te perjudique de cara al Tour, pues bueno, no ha tenido problemas más allá de esa pequeña infección por COVID que sufrió durante el mes de junio, pero que en todo caso no le impidió entrenar y no le trastocó los planes. Como digo, ha sido una etapa que no ha dado en el sentido táctico para mucho más, una fuga de muchísimo nivel en la que estaban Matteo Jorgensen, Richard Carapaz, Jai Hindley, entre otros, pero pronto se vio que la etapa la quería Pogačar porque puso a su equipo a tirar en el magnífico e imperial puerto de La Bonette, la cima de La Bonette, que se corona a 2.800 metros de altura, casi a 3.000 metros. No se utilizaba en el Tour de Francia desde el año 2008, en el Giro de Italia se subió en el año 2016 y yo espero que sea una montaña que veamos más habitualmente tanto en el Tour como en el Giro, porque es un puerto, bueno, pues los adjetivos que acabo de decir, ¿no? Es un puerto fastuoso, imponente, desértico en la última parte de la ascensión, como no puede ser de otra manera a esa altura, y que de verdad creo que puede ser un punto diferencial en las carreras. Y aunque hoy no hemos visto ataques en él precisamente por el ritmo que llevaban los UAE, creo que es una subida que por sus características creo que sería bueno, ¿no?, que la viésemos más recurrentemente en el Tour o en el Giro y que no tengamos que esperar tantos años para verla. Es verdad que es una cima francesa, que el Giro es más raro que la integre en su recorrido, pero creo que el Tour tiene aquí un puerto que debe aprovechar más a menudo, ¿no?, como puede ser también el Iserán, que se ve muy poco y que también se corona a muchísima altura. Matteo Jorgensen se ha quedado a las puertas de ganar, le ha alcanzado Pogačar a falta de 2 kilómetros para el final. Pogačar que le ha arrancado a Jorgensen, que no ha querido, no se ha fiado, ¿no?, de que el americano no le cogiese la rueda, que tal y como le ocurrió el año pasado cuando militaba en el conjunto Movistar, se ha quedado pues a escasos metros, ¿no?, tan solo 2 kilómetros le han separado de la victoria, una victoria que el año pasado también se le escapó en el Puy de Dôme, en aquella ocasión a manos de Michael Woods. Pero bueno, acabará llegando porque el norteamericano es un corredor como la copa de un pino, que este año ganó la París-Niza, que quedó segundo en el Dauphiné y que sin duda tiene un futuro brillante por delante de sí y que ha hecho una temporada en el Visma, bueno, muy por encima de lo que podíamos esperar. Es verdad que las expectativas eran altas, pero creo que ha roto todas las previsiones y ha sido uno de los pilares del conjunto neerlandés en un año muy complicado para ellos en materia de lesiones. Consiguieron ganar con Vingegaard en el macizo central porque si no su casillero de victorias estaría a cero. Veremos qué ocurre mañana, que yo creo que llegará a la fuga 100%. Esperemos que Enric Mas esté en ella, que hoy no se ha conseguido filtrar. En lo que ha sido un error, pero veremos a ver si este error no acaba convirtiéndose en una ventaja mañana, ¿no? Porque esa fatiga que no ha acumulado hoy Enric Mas al meterse en la fuga, la puede aprovechar mañana, ¿no? Mientras que los Jai Hindley, Carapaz, Yates hoy sí que se han pegado una paliza bastante fuerte, que pueden notar mañana en sus piernas cuando los corredores comiencen a subir los puertos de la última etapa de montaña de este Tour de Francia, que se disputa en terreno de París-Niza, y ya el domingo pues el Tour de Francia 2024, que pondrá punto y final con esa magnífica contrarreloj que la organización ha planteado entre Mónaco y Niza. Insisto, si durante este vídeo os he dado la sensación de que no me alegran o de que no me entusiasman las victorias de Pogačar, nada más lejos de la realidad. Simplemente insisto una vez más en el argumento de que es que no dejo de asombrarme con Tadej Pogačar. Tiene un nivel tan abrumador, tan alto, que me cuesta creer lo que ven mis ojos, pero es que es evidente que estamos ante un talento natural, ante un corredor que tiene una capacidad física absolutamente monstruosa, y que este año ha tocado techo, porque
si bien es cierto que hemos visto muchas exhibiciones de Pogačar durante los últimos 5 años, ¿no? Desde que irrumpiera en el ciclismo en el año 2019, en aquella Vuelta a España en la que ganó 3 etapas y en las que ya dio muestras del corredor que podía llegar a ser, lo que ha hecho esta temporada Tadej Pogačar es, bueno, algo que va más allá de lo histórico. Y veremos a ver, parece que su presencia en la Vuelta Ciclista a España está descartada. Él dijo en la jornada de descanso que al 99% estaba descartada, pero dejó ese 1% que es una ventana de posibilidad, sin duda alguna, pero bueno, teniendo en cuenta que están los Juegos Olímpicos de París por delante y que después tiene un Mundial en Suiza bastante duro y en el que puede conseguir el triunfo perfectamente, pues bueno, supongo que será una cuestión de prioridades y que en el UAE pues tendrán que evaluar qué carreras prefieren, a por qué carreras prefieren ir con Pogačar. Los Juegos Olímpicos sí, está claro, su presencia está asegurada allí, pero después creo que tendrán que elegir si afrontar el desafío mundial y Giro de Lombardía, que para Pogačar es una carrera primordial en su calendario, de hecho lo ha ganado las 3 últimas temporadas, o bien optar por ir al el triplete de grandes vueltas, que bueno, ya puestos a imaginarlos, ¿no? En caso de conseguirlo, bueno, sería ya algo inenarrable, absolutamente inenarrable. Pero bueno, insisto, corredores como Pogačar hacen grandes al Tour de Francia y revalorizan las etapas del Tour, porque el hecho de que sea tan complicado ganar en el Tour de Francia hace que conseguirlo tenga más valor que de la forma contraria, ¿no? Que de si este tipo de etapas, como ocurría hasta hace no demasiado, pues fueran constantemente regaladas, entre comillas regaladas, a los corredores que se integrasen en las fugas. Pero bueno, que por mi parte, por poquito más, ya tendremos tiempo de hablar durante los próximos días de la victoria definitiva de Tadej Pogačar en Niza, en el que va a ser su tercer Tour de Francia, y de hacer un balance más general de la carrera, porque la verdad que este Tour de Francia nos ha dado muchísimas cosas de las que hablar y de las que analizar. Así que no me enrollo más, dejar un me gusta en el vídeo, comentar lo que queráis, suscribiros al canal. Y nada, este Tour de Francia que se va acabando, nos da mucha penita, pero bueno, siempre nos pasa, ¿no? Con las grandes vueltas, pero bueno, a disfrutar de lo que queda de Tour de Francia, que van a ser 2 días muy intensos. Y nada, espero que estéis pasando todos un buen verano, una buena recta final de julio, y mañana más y seguro que mejor. Un saludo. Si je m'endors, me réveillerez-vous, il fait si froid dehors, le ressentez-vous?